Bueno, vamos a empezar la sesión en línea de hoy, que consiste en ella vamos a ver en qué consiste el proceso de búsqueda de información de calidad que se adecue a nuestras necesidades académicas eh, eh, y científicas para recuperar, como decía, documentos de calidad, tras lo cual vamos a realizar prácticas, búsquedas, tanto en Google Académico, en buscadores académicos, como en Google Académico, como en el buscador de la Biblioteca Complutense, el buscador del catálogo Cisne, como en bases de datos especializadas. Eh, lo primero a tener en cuenta es que el proceso de búsqueda de información es clave, tanto en nuestro aprendizaje como en nuestra investigación en la universidad, ya que del acierto en la búsqueda de información depende la calidad de nuestros trabajos académicos y científicos. La clase de hoy está planteada como una clase general, para que os familiaricéis con el método científico de la búsqueda de información. Esto es debido a que la búsqueda de información es un proceso transversal que es el mismo para todas las áreas de conocimiento y para todas las materias, todos los temas en los que estéis interesados. Es un proceso que consta de varios pasos, los cuales conforman lo que se llama la estrategia de búsqueda de información. Estos pasos constituyen un proceso sistemático que hay que realizar en el orden que indicamos en la diapositiva, sobre todo porque os va a ahorrar mucho tiempo. Los pasos que conforman la estrategia de búsqueda de información son definir la necesidad de información, establecer una ecuación de búsqueda, localizar las fuentes de información y las herramientas de búsqueda adecuadas y finalmente evaluar los resultados de la búsqueda. El primer paso, que consiste en definir la necesidad de información, ¿de qué se trata este primer paso? Bueno, pues la necesidad de información la vamos a formular, a resumir en una frase en la que en la que contengamos el tema sobre el que deseamos obtener información, y además esa frase la debemos escribir en forma de pregunta. Así, si al final del proceso de búsqueda los resultados obtenidos responden a esa pregunta, se supone que hemos hecho el proceso de búsqueda de información de forma reflexiva y acertada. Esto no siempre sucede, ya que muchas veces hay que reconducir la búsqueda. También es necesario establecer la finalidad y objetivos de nuestra búsqueda de información, porque no es lo mismo una búsqueda de información para un trabajo puntual de clases que la que se realiza, por ejemplo, para una tesis doctoral. Y esto va a determinar, la finalidad y objetivos va a determinar que varíe tanto el número de documentos como el tipo documental. Es decir, si necesitamos simplemente manuales universitarios para una visión más general, o monografías especializadas o artículos científicos para una profundización y para saber acerca de lo último que se está publicando en un determinado tema. También es necesario precisar el punto de vista desde el que enfocaremos el tema, ya que no es lo mismo enfocarlo desde desde un punto de vista estadístico para buscar datos, que hacerlo desde el punto de vista histórico, que desde el punto de vista sociológico, económico, etcétera. Es importante también concretar en qué aspectos estamos interesados y cuáles deben ser excluidos. Esto, sobre todo, nos ayudará a no dispersarnos. Para ello estableceremos límites. Lo vamos a ver con los ejemplos. También debemos contextualizar el tema, es decir, si estamos interesados en un ámbito geográfico, país, zona concreta, si los documentos queremos precisar el periodo temporal porque queremos lo último que se ha publicado, o si queremos lo que se ha publicado en determinada época. También tenemos que precisar el tipo de documento, si queremos libros, artículos, ponencias de congresos, etcétera, así como el idioma.
Además, tenemos que muchas veces también podemos mirar en las bibliografías de los documentos que estamos consultando. Las bibliografías de los documentos que estamos consultando sirven de apoyo a nuestras búsquedas y muchas veces nos reorientan en nuestras búsquedas de información. Y sobre todo seguir las recomendaciones del profesor, director o tutor de nuestro trabajo académico. El segundo paso es establecer la ecuación de búsqueda. ¿En qué consiste? Bueno, decíamos que el primero era definir la necesidad de información en una frase. El segundo, para formar esa ecuación de búsqueda, vamos a utilizar dos elementos. Uno, los conceptos con los que habíamos establecido esa frase, y además los vamos a combinar esos conceptos por medio de operadores. Bueno, primero, extraemos los conceptos incluidos en la pregunta y los podemos expresar del mayor número de formas posibles, empleando sinónimos, variantes gramaticales, etcétera, para que la búsqueda los tentáculos de la búsqueda lleguen a todos los documentos independientemente de cómo se ha nombrado ese concepto. También, si es necesario, los traduciremos a otro idioma. Por ejemplo, si lo que estamos buscando es del ámbito de la salud, que se publica fundamentalmente en inglés, o si el recurso que vamos a utilizar, el idioma que utiliza el recurso, el lenguaje de interrogación, es el inglés, por ejemplo. Después, esos conceptos que los hemos ido recopilando, pues vamos a ver si los dejamos tal cual en lenguaje natural y hacemos una búsqueda con todos ellos, o si en lugar de buscar por todos ellos, buscamos dentro de esas bases de datos, si tienen vocabularios donde incluyen términos normalizados. Aquí veis el ejemplo. Infarto de miocardio, por ejemplo, es un término normalizado donde se incluyen todas estas palabras: ataque cardíaco, ataque al corazón, infarto agudo de miocardio. Es decir, podemos realizar la búsqueda a través de todas ellas, combinando todas ellas, o podemos, si esas bases de datos contienen vocabularios que se llaman tesauros, vocabularios con términos normalizados, utilizar esos términos normalizados para, con uno solo de ellos, abarcar todo el espectro el léxico de ese concepto. También tenemos que tener en cuenta las posibles ambigüedades léxicas de esos conceptos, las polisemias. Una vez que tenemos ya esos conceptos ya establecidos, si forman una frase, podemos utilizar las comillas para buscar de forma textual, por ejemplo, una cita o números en un determinado orden. Y una vez que ya tenemos todos esos conceptos establecidos, los podemos combinar. Vamos a ver ahora qué operadores se utilizan para combinar esos conceptos, que son los operadores booleanos. Además, veremos otros recursos con ejemplos, como son los truncamientos o los operadores de proximidad. ¿Qué son los operadores booleanos? Los operadores booleanos son símbolos que sirven para combinar conceptos, para relacionarlos, para establecer relaciones lógicas entre ellos. Los operadores estos provienen del álgebra del Boole y se utilizan en todas las herramientas de búsqueda. Son universales, se utilizan tanto en Google Académico como en el catálogo Cisne, como en bases de datos especializadas. Por un lado, y fundamentalmente son estos tres. Tenemos el operador AND. Muchas veces estos operadores aparecen en inglés, aunque la base de datos sea española, o por el contrario, como es el caso del catálogo Cisne, aparecen en español o no. A veces hay una ligera variación. Por ejemplo, en Scopus, el operador NOT es AddNot. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Os van a ser muy útiles para todas las búsquedas que realicéis a partir de ahora. Algunos ya los conoceréis y otros os tenéis que empezar a familiarizar con ellos. El operador AND recupera registros que contienen todos los términos especificados a la vez. Es decir, si ponemos vegan y vegetarian, queremos decirle al sistema que busque los documentos en que se encuentran estos dos términos. Es un operador que amplía
que restringe la búsqueda, porque de lo que trata forma una intersección. La operación matemática que hace es una intersección, es decir, busca documentos donde se encuentren sí o sí estos dos términos. Aquellos que se encuentre un término de uno de ellos, no los recupera. Tienen que ser los dos términos. Cuando queramos esto, restringir la búsqueda, utilizaremos este operador. En cambio, el operador OR amplía la búsqueda, ya que si lo utilizamos, le estamos diciendo al sistema que recupere registros que contengan cualquiera de los términos o ambos, es decir, documentos que contengan la palabra vegan o la palabra vegetarian o ambas palabras. Si utilizamos el operador NOT, es un operador que también restringe, le estamos diciendo al sistema que recupere documentos que tengan el término o la palabra vegan, pero que no contengan la palabra vegetarian, el segundo término. Luego están los truncamientos. Los truncamientos son aquellos caracteres comodín que se utilizan para suplir una letra dentro de una palabra. Por ejemplo, en el y estos varían según la base de datos. Pueden variar, su expresión puede variar. En el catálogo Cisne, por ejemplo, y en muchos catálogos que este operador, el asterisco, también es universal, el asterisco se utiliza para sustituir o suplir múltiples caracteres al final de un término. Es decir, si ponemos un término y un asterisco, estamos diciendo al sistema que recupere todos los documentos que contengan esa palabra, esa raíz y sus derivados. Por ejemplo, aquí en el ejemplo, neurol, neurology, neurological, neurologist, etc. En cambio, la almohadilla y el signo de interrogación se utilizan para suplir caracteres no al final, sino para suplir letras en el medio, letras o caracteres en el medio de una palabra. La almohadilla se utiliza para suplir un único carácter, como es el ejemplo evolución, evolución, y esto en el catálogo Cisne. Y el signo de interrogación se utiliza para suplir de 0 a 9 caracteres, por ejemplo, archaeology o archaeology, es decir, en inglés británico o recupera, con esto le estamos diciendo que recupere tanto la palabra arqueología en inglés británico o en inglés norteamericano. Y también se utiliza para cuando queremos indicarle evolución, por ejemplo, entre el español y el inglés solo varía una letra, es decir, queremos indicarle al sistema que busque documentos en español o en inglés norteamericano y en inglés británico, o también lo utilizamos cuando desconocemos una letra en una palabra, etcétera. Además, están los operadores de proximidad. Los operadores de proximidad son aquellos que le indican, por medio de ellos queremos indicarle al sistema que busque términos que están juntos, o no solamente le queremos indicar los términos que están juntos, sino que además le especificamos la distancia en número de palabras entre los términos entre los términos. Bueno, estos operadores son para búsquedas más avanzadas, no nos vamos a detener mucho en ellos, solo que sepáis que existen y que los podéis utilizar. Existen en las bases de datos que los tengan, y si los utilizáis son de gran ayuda, ya que la proximidad entre términos si hay proximidad entre términos, hay mayor relevancia temática de ambos. Indica pues que es posible que haya mayor afinidad temática en el documento. Tenemos que, para ello, buscar cuando busquemos en las herramientas de búsqueda, tenemos que buscar bien que en las páginas de ayuda o en las guías que tienen, qué operadores utilizan. Lo voy a indicar ahora. El tercer paso, ¿en qué consiste? El tercer paso, y muy importante, consiste en localizar las fuentes de información y las herramientas de búsqueda adecuadas.
Este paso, el de localizar las fuentes de información adecuadas, es muy importante, ya que de la calidad de las fuentes va a depender, de la relevancia de las fuentes va a depender la calidad, que optimicemos al máximo nuestro trabajo sea más óptimo. ¿Qué es una fuente de información? Bueno, todos sabéis lo que es una fuente de información, son documentos que contienen datos útiles para satisfacer una necesidad de información puntual, académica en este caso. Los he clasificado en dos: fuentes de información científica y no científica. Las fuentes de información científica son aquellos que derivan de la actividad académica e investigadora, como pueden ser los manuales universitarios que decíamos, las monografías especializadas, los artículos de revistas científicas, que es donde nos vamos a centrar, las tesis doctorales, las ponencias, etcétera. Luego están las fuentes de información no científica, constituidas por documentos no académicos, como pueden ser libros y revistas divulgativas, páginas web, vídeos, carteles, etc. Todas las fuentes están bien. Va a depender de que sean de calidad. Hay áreas, por ejemplo, marketing o bellas artes, donde tienen que buscar más en fuentes de marketing, por ejemplo, en fuentes de información no científicas. Eh, em, Todo está bien siempre que, ya os digo, que sea de calidad. El tema de la fuente es muy importante porque en el ámbito en el que estamos, en el ámbito académico, la fuente también será objeto de evaluación. Es decir, de donde vosotros busquéis la información para vuestros trabajos científicos, que luego la plasmaréis en vuestras bibliografías, las bibliografías también van a ser objeto de evaluación. Entonces es muy importante ser cuidadosos con dónde buscamos, en el ámbito en el que nos movemos. Ahora vamos a ver dónde buscamos las fuentes de información. Bueno, estas fuentes de información, estos documentos, artículos, libros, los vamos a buscar en herramientas de búsqueda. Y aquí he puesto como si fuera un podium de más o menos especialización. Menos especializados estarían los buscadores académicos en Internet. En el segundo puesto había puesto los buscadores de las bibliotecas universitarias, que es donde se encuentra, donde fundamentalmente vais a buscar. Y en los buscadores de las bibliotecas universitarias, que es donde está donde se encuentra catalogada toda la colección, es donde vais a acceder. Desde ahí vais a acceder a las bases de datos bibliográficas que tanto multidisciplinares como especializadas en una determinada área son realmente las mejores herramientas de búsqueda de información, y esto lo vamos a ver en ejemplos. Vamos a ver las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Vamos a empezar de menos a más especialización por los motores de búsquedas generales. Podemos utilizar los motores de búsquedas generales. Podemos utilizarlos sabiendo sus ventajas y sus inconvenientes. Permiten buscar por una palabra clave, frase o pregunta y buscan en infinidad de sitios web. No obstante, no disponen de sistemas de control de calidad. Vamos a ser nosotros quienes tengamos que evaluar la calidad de los documentos que allí nos encontramos. Al final de la clase os daré los criterios para evaluar la calidad de los documentos. Además, los resultados no aparecen ordenados por relevancia temática, que este es otro punto muy importante para no excluir, pero no incidir tanto no realizar tantas búsquedas en los buscadores generales. Después están los buscadores académicos, como Google Académico, Microsoft Académico, academia.edu. Estos buscadores rastrean la web académica, es decir, todos esos documentos de revistas académicas, los documentos que las universidades colgamos en abierto, que están en nuestros repositorios, es decir, nuestra producción académica, trabajos de fin de máster,
tesis, la producción de los profesores, libros producidos en la universidad que están en abierto, artículos de revista, o sea, rastrea en la web académica y recupera documentos científicos. Además, Google Académico identifica las citas que han recibido. Nosotros en la búsqueda lo vamos a ver, podemos ver las citas que tienen los documentos y podemos ver incluso que nos ofrece una artículos relacionados. Además, incluye los textos completos de aquellos documentos que se han publicado en abierto, pero tienen inconvenientes, que lo veremos en los ejemplos. En la segunda parte de la clase, la búsqueda avanzada es muy limitada y no existen los términos controlados, la posibilidad de navegación a través de los términos controlados, que sí existen, ya lo iremos viendo, en las siguientes herramientas de búsqueda. Aquí vemos Google Académico, la búsqueda avanzada, como veis, que dispone de este formulario de búsqueda avanzada donde podemos especificar si queremos hacer una búsqueda con todas las palabras que equivale al operador o, al operador AND, con la frase exacta que equivale a las comillas, con al menos una de las palabras que equivale al operador OR, sin las palabras que equivale al operador NOT. Como vemos, aquí aparece desglosado así para que se entienda mejor los operadores. Y también podemos especificarle el nombre del autor, la publicación o la fecha. El catálogo Cisne, aquí tenemos cómo es la búsqueda sencilla y aquí tenemos la búsqueda avanzada y ya vemos cómo en la búsqueda avanzada tenemos para escribir varios términos y para combinarlos. Y aquí están los operadores. Si desplegamos aquí a la izquierda donde pone operador, pues aparecerán, lo vamos a ver en ejemplos, el operador y, o y no. No necesitamos ponerlos porque aparecen en un desplegable para que podamos seleccionarlos y podemos combinar tantos términos como queramos, buscarlos por palabra clave, que busca en todos los campos que se han indicado, es decir, en el título, en la materia, o buscarlo por título, buscarlo por autor, y aquí tenemos ya que aparecen más filtros porque es una herramienta de búsqueda más especializada, que existe la posibilidad de buscar todo tipo de formatos, es decir, buscar un artículo de revista, especificamos el año de publicación, tiene muchos más filtros, con los cuales nos va a dejar especificar más la búsqueda y llegar a resultados más deseados. Aquí tenemos la página de búsqueda de la Web of Science, donde vamos a hacer también búsquedas, que esta es la página de la búsqueda simple, con una sola caja de búsqueda, y aquí la página de la búsqueda avanzada, que nos permite también más especificar más aspectos. Vamos a verlo. Para acceder al catálogo Cisne y a todos los recursos que hemos contratado, incluidas las bases de datos donde vamos a buscar, podemos hacerlo de dos formas, o bien navegando identificado en la página de la Biblioteca Complutense, le damos a navegar identificado y ponemos aquí nuestro usuario y contraseña institucionales, o accedemos a mi cuenta y aquí lo mismo podemos poner nos dirige a esta página para que nos autentifiquemos y podemos poner nuestro usuario y contraseña. Además, si queremos desde casa, además de navegar identificados, podemos establecer una red privada virtual o VPN que permite navegar desde nuestros portátiles de casa como si estuviéramos navegando a través de la red institucional. Aquí tenéis la página donde os podéis descargar el programa para instalar vuestra red privada virtual, que os permite acceder a los recursos de forma más rápida incluso que a través de
accediendo con usuario y contraseña autentificados. Pues he puesto aquí una especie de construcción de muchas de las bases de datos que tiene el catálogo CISNE, a través de las cuales podéis acceder a través de nuestro catálogo, y con ellas construir el conocimiento, construir vuestros trabajos. Quiero ir a la página de la Biblioteca Complutense para indicaros dónde se pueden buscar las bases de datos. Bueno, las bases de datos, si le damos aquí a buscar y encontrar, tenemos aquí en buscar y encontrar os especifica bases de datos. Y aquí podéis buscar por materia, que es lo más interesante, por materia en el desplegable, que ahora no sé por qué no me va muy bien. Bueno, materia, tipos de base de datos, por etcétera. Podéis buscar de esta manera bases de datos de vuestro interés. También podéis buscarlo de la siguiente manera. Si conocéis el nombre de la base de datos, podéis poner, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de la Web of Science, que es una base de datos multidisciplinar, una de las más potentes junto con Scopus, y podéis poner aquí en bases de datos, pinchar bases de datos, escribir el nombre y nos lleva directamente a esas bases de datos. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Una vez que hayáis seleccionado la fuente y os dé los resultados, es necesario en las búsquedas filtrar los resultados. Los filtros nos ayudan a precisar, a ir delimitando más, concretando más nuestra búsqueda. Vamos a verlo en ejemplos, pero para que lo tengáis claro, pues existen multitud de filtros, como revisado por expertos, que se refiere a esas publicaciones académicas de mayor calidad. Lo podemos filtrar por fecha y lugar de publicación, por idioma, por texto completo, por tipo de documentos. Aquí vemos los filtros de que dispone, por ejemplo, Google Académico dispone de muy pocos filtros, prácticamente la fecha, buscar páginas en español y no dispone de más. El catálogo CISNE, en cambio, como ya es de mayor profundidad, y los documentos que están en el catálogo CISNE han sido seleccionados por profesores y bibliotecarios, pues ya es mayor la relevancia, porque no hablamos de Google Académico, donde los documentos son recopilados. Y aquí no solamente se recopilan, sino que se seleccionan de forma exhaustiva y se tratan temáticamente, con lo cual además disponéis de más filtros: año de publicación, autor, tema. Como veis, podéis llegar a mayor profundidad en las búsquedas. Aquí he puesto los filtros que tiene Dialnet, que también Dialnet es una base de datos de publicaciones en el ámbito hispano, de lo que se publica en el ámbito hispano en muchas áreas de conocimiento, y dispone de muchos más filtros que Google Académico. Finalmente, este pantallazo de la Web of Science con multitud de filtros, sobre todo filtros temáticos por términos, que igual que también disponemos en el catálogo CISNE, pero mucho más en la Web of Science, y esos filtros por términos nos van a ayudar a conducir la búsqueda. Bueno, ¿qué pasa si al final esa búsqueda que nosotros realizamos no nos ofrece los resultados deseados? Bueno, pues podemos reconducir la búsqueda cuando esto sucede. ¿Cómo podemos reconducir la búsqueda? Bueno, si nos ha devuelto pocos resultados, podemos ampliar los resultados. ¿Cómo se amplía el número de resultados? Pues con esos mismos conceptos que tenemos. Si queremos ampliar los resultados, tendremos que añadir más sinónimos, más conceptos similares. Porque a lo mejor por una palabra no lo identifica y por varias sí que va a encontrar un documento. Y esos términos similares ya sabemos que los combinamos con el operador OR. También podemos cambiar un término específico por otro más general y buscar en todos los campos, en vez de buscar solo en el campo título, solo en el campo tema, etc. O eliminar las limitaciones que habíamos puesto. Para reducir los resultados, es decir, para que no nos ofrezca tantos resultados y se produzca lo que se llama el ruido documental, pues
tendremos que añadir más términos, especificarle más la búsqueda. Cada término que añadamos al sistema estamos concretando más, y estos términos los combinaremos por medio del operador y, que es el que indicaba que tienen que aparecer juntos en el documento, lo cual es más difícil y encontrará menos documentos, pero más relevantes. Suprimiremos los truncamientos, es decir, todas las terminaciones, para indicarle que no busque que no exploren tantas terminaciones. Cambiaremos los términos generales por otros más específicos, y sí buscaremos por campos concretos, como pueden ser el campo tema. Además, podemos complementar la búsqueda. Aunque los resultados que hayamos obtenido sean satisfactorios, aún así podemos realizar un rastreo complementario en otra base de datos o con otros términos. Siempre es conveniente e interesante, y podemos utilizar otras herramientas. Si esa base de datos no nos sirve, pues buscar otra, etcétera. Y además siempre tenemos la posibilidad, en aquellas herramientas, como os decíamos, en el catálogo CISNE. Aquí os he puesto un pantallazo de un registro, porque una vez que encontráis un documento que os interesa, a través de ese documento podéis seguir buscando información, como entrando en el documento y pinchando, que son enlazables en los temas que abarca ese documento. Esto se puede hacer pues tanto en el catálogo CISNE como en las bases de datos especializadas, y esto nos ayuda a ampliar la búsqueda. Pasa lo mismo que con las búsquedas bibliográficas, pasa lo mismo que con los viajes. Con los viajes siempre se dice que hay 3 viajes: el que planeas, el que realizas y el que recuerdas. Pues con las búsquedas lo mismo. Está la búsqueda que planeas, la que escribes en el formulario de búsqueda, luego la que reconduces, que lo vamos a ver a través de los filtros con los resultados que te aparecen, y finalmente puedes expandirla a través de cada uno de los resultados. Para evaluar, una vez que tenemos los documentos, si esos documentos, si necesitamos evaluarlos, pues tenemos aquí unos criterios, como puede ser la fuente de publicación, es decir, la influencia o el prestigio de la revista donde aparece publicado, o el prestigio de la editorial, el tipo de documento. El tipo de documento va a variar su utilidad según sea aplicable o no a una disciplina correspondiente, la vigencia, la fecha de publicación, es decir, la actualidad, que muchas veces varía según el ámbito del conocimiento, porque varía el margen, porque a lo mejor para el ámbito de ciencias de la salud son documentos que se actualizan y caducan más recientemente que para el ámbito de humanidades. Entonces eso va a hacer que la vigencia sea distinta según una búsqueda u otra. También la autoría, os tenéis que fijar en la reputación del autor, el rigor científico, si estáis leyendo un artículo, si ese artículo incluye resumen, palabra clave, referencias, es decir, bibliografía, pues estáis ya tratando con un artículo científico. Y también la audiencia, quién es el destinatario, si es los alumnos, investigadores, etcétera, o un público general. Bueno, y luego también, además, la web Google Académico nos proporciona las citas, que esto también es un indicador, un criterio para saber la validez. Pero además, muchas bases de datos, como por ejemplo la Web of Science o Scopus, si hacemos una búsqueda ahora en la Web of Science, veremos que también nos proporciona las citas, con lo cual también podemos saber la validez, la importancia de ese artículo. Y también la Web of Science tiene una herramienta que os voy a presentar, que es el Journal Citation Repos, donde están listados por orden de importancia las revistas por cada área del conocimiento. Es un producto al que podéis acceder entrando en la Web of Science, y todo lo publicado en las revistas de mayor prestigio, listadas al principio de la lista, pues es indicativo de que es de mayor relevancia. Una vez que hemos encontrado los resultados, que los hemos
evaluado que se ajustan a las necesidades de información, podemos trabajar con ellos. Si las búsquedas de nuestro interés, podemos guardarla para repetirla en distintas ocasiones e incluso crear alertas para que nos lleguen alertas de los documentos que se van incorporando a la base de datos relacionados con nuestra búsqueda. Podemos marcar los registros de nuestro interés y organizarlos en carpetas, incluso enviar esos registros a un director o tutor de tesis o a compañeros, o exportarlos a gestores bibliográficos para hacer con ellos para crear con ellos las bibliografías. Vamos a empezar con las búsquedas. Vamos a hacer una primera búsqueda en esta parte práctica en Google Académico. Aquí tenemos el ejemplo, vamos a buscar cómo funciona la autopublicación de libros electrónicos en España. Entonces, para ello voy a copiar esto. Pues ya sabéis que para la búsqueda podemos coger un papel y escribir todos los sinónimos: autopublicación, autoedición, libro electrónico, libro digital, ciberlibro. Tenemos que ser muy conscientes de manejar todas las distintas palabras o términos con que se nombra un concepto para poder jugar y sacarle provecho a los bases de datos. Lo mismo con en inglés. Si queremos preguntarlo en inglés, pues haremos lo mismo con estos términos en inglés. Vamos a realizar la búsqueda en la base de datos y aquí pues he jugado, por ejemplo, podemos poner esta búsqueda: autoedición o autopublicación. Podemos buscar en Internet qué operadores utiliza Google Académico. Yo lo he buscado antes y he visto que para indicar que busque en sinónimos se utiliza OR. Y si no ponemos nada, se entiende que estamos diciéndole que busque todos esos términos. Si queremos una frase exacta, pues como es el caso del libro electrónico, pues lo ponemos entrecomillado y añadimos tantos términos para concretar esa frase. Le damos a la búsqueda y aquí tenemos 570 resultados. Estos resultados podemos filtrarlos, por ejemplo, los pocos filtros que nos deja Google Académico, pero puede ser un buen punto de partida. Pues filtrarlo documentos desde, por ejemplo, desde 2020 y buscar solamente en páginas en español, por ejemplo. Bueno, Google Académico, como vemos, nos proporciona las citas, citado por 16, artículos relacionados, y hay una función aquí, yo he activado, y os voy a decir cómo podéis activar, que los documentos que la Complutense tenemos a texto completo, me alerta de ellos para poder acceder. Pues para ello vamos aquí al menú y en configuración, aquí en enlaces de biblioteca, podemos poner biblioteca de la Universidad Complutense, yo ya lo he añadido, y le damos aquí a buscar y a añadir. Con lo cual, cada vez que, como estamos en la Universidad Complutense, cada vez que encuentre un resultado que tengamos a texto completo, porque la Universidad Complutense lo ha suscrito, nos alerta de ello para que podamos acceder. Pero también nos deja ver muchos PDFs que están en abierto, porque se han publicado en abierto. Es un buen recurso para empezar nuestras búsquedas. Después vamos a hacer una búsqueda en Cisne, la Biblioteca Complutense, y en el catálogo Cisne. Vamos a abrir el ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo que vamos a seguir. ¿Qué es el procesamiento químico de las aguas? ¿En qué consiste el procesamiento químico de las aguas residuales? Como veis, aquí he puesto una cantidad de sinónimos: aguas residuales, aguas negras, aguas de Albañal. Lo he puesto también en inglés, he puesto también procesamiento químico con distintos sinónimos, etcétera. Bueno, en el catálogo Cisne tiene un tesauro, un vocabulario controlado. Entonces podemos ir a ese vocabulario controlado para que nos oriente acerca de los términos que utiliza. Bueno, pues para buscar en ese tesauro hay dos maneras de hacerlo. O pinchamos aquí en buscar y encontrar y vamos aquí a Tesauro Digital Complutense, o bien volvemos para atrás
pinchamos, seleccionamos tema y siempre que seleccionamos tema, es decir, la materia, nos sugiere, si vamos a buscar por un tema, nos sugiere que vayamos al Tesauro Digital Complutense. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a poner aguas residuales y vemos que si no estuviera esa palabra admitida como término controlado, tendríamos que buscar, en vez de por tema, por palabra clave, es decir, por la palabra tal cual, como os decía antes, la palabra en lenguaje natural. Pero como vemos que está admitida, le damos aquí a aguas residuales y podemos ver otros términos donde se incluye también en este concepto, términos más generales. Bueno, pues nos ayuda, si encontrásemos poco en aguas residuales, podríamos buscar en aguas contaminación, podría ser para ampliar la búsqueda, para hacerlo más general. Bueno, pues aquí tenemos que desde el Tesauro se puede buscar en el catálogo Cisne aguas residuales, pero como nuestra búsqueda no solamente era acerca de aguas residuales, vamos a ir a la búsqueda avanzada para buscar aguas residuales y también procesamiento químico. Vamos a poner aquí procesos químicos. Vosotros tendríais que consultar si esta palabra está, cómo está en el tesauro, si es procesos, procesamiento, tratamiento. Yo le he consultado antes para ir más rápido, es proceso químico. Entonces vamos a combinar ambos términos, aguas residuales y procesos químicos. No nos da ningún resultado. Cuando esto sucede, pues entonces ya sabemos que si buscamos por tema, le estamos diciendo que estamos concretando más, le estamos diciendo documentos que traten de esos dos temas a la vez. Y a veces esto es difícil. Y aquí vemos esto, que no existe ningún documento que trate esos dos temas. ¿Qué podemos hacer en estos casos? En estos casos, pues en vez de decirle que lo busque por palabra clave, vamos a ir a la búsqueda avanzada por tema, quiero decir, en vez de buscarlo por tema, vamos a decirle SU significa tema, subject en inglés. Os iréis familiarizando con esto si hacéis más de una búsqueda. Pero bueno, yo lo voy a poner aquí más sencillo y entonces corto y busco palabra clave y busco procesos químicos. Le digo que me busque por ambos y entonces la búsqueda tiene que ser mayor porque ya me está buscando estos dos conceptos no solamente en el tema del documento, sino en todo el documento, en el título, en todos los campos que sean indexados, en el título, en el resumen. Entonces, como veis, aparecen más documentos. Aquí lo puedo filtrar y lo puedo filtrar por los últimos 5 años. Por los últimos 5 años y vemos que nos aparecen solo artículos y sin embargo a lo mejor nosotros lo que estamos buscando es un libro que nos hable de eso que nos hable de este tema pues de una forma más general y pues podemos probar con otra opción, podemos probar con buscarlo en inglés. Voy a copiar aquí la búsqueda. En inglés era aguas residuales, sewage, chemical process. Voy a copiar esta búsqueda y a ver si encuentro algún libro. Además, yo le he añadido Chemical Engineering o Chemical Analytics, le he añadido varios sinónimos, no solo Chemical Process, sino otros sinónimos que puede no ser necesario. Pues aquí vemos que hay muchos con tantos sinónimos, vamos a buscar simplemente procesos químicos. Con palabra clave hay Sewage and Chemical Process. Vemos muchos resultados, podemos decirle que queremos los últimos 5 años, los resultados más recientes y ya podemos decirle libros. Y vemos si esos libros se
adaptan a la búsqueda que nosotros queremos realizar. Podemos entrar en este, por ejemplo, y como vemos, aquí hay sewage purification. A lo mejor esta materia que vemos aquí es una materia más adecuada que la que nosotros habíamos puesto. Pues podemos buscar a través de esa materia y ver qué resultados, con esa materia, qué resultados nos encontramos. Siempre es mejor buscar por materia que por palabra clave, porque va al tema directamente. Y vemos que a lo mejor, si nosotros no nos hemos orientado bien en una búsqueda, siempre podemos entrar en cada registro y a través del registro orientarnos y reorientarnos para llegar a los resultados que nosotros queremos. Bueno, pues esta búsqueda en el catálogo Cisne, como vemos, pues se puede, ya veis la cantidad de filtros que tiene. También tiene el filtro de tema, que son temas más amplios que esto es algo que no tenía Google Académico, porque no está tan determinado para las búsquedas profesionales del mundo académico, a pesar de su nombre. Aquí sí que ya hay una clasificación, pero es una clasificación más amplia. Veremos cuando ahora vamos a buscar en la Web of Science que el espectro temático es mayor, con lo cual nos facilita llegar concretar al máximo nuestro tema y llegar exactamente a lo que queremos. Aquí es más difícil porque es una clasificación muy amplia, de temas muy amplios. Bueno, como veis, aquí vemos todos los filtros que tiene. Todos los filtros que dispone el catálogo Cisne, el idioma también te indica las bases de datos. Esto es muy útil porque a medida que realicemos búsquedas en el catálogo Cisne, que vamos a realizar muchas, cuando veamos que una base de datos se repite, esa base de datos podemos deducir que es la más adecuada a nuestra pregunta de búsqueda. Bueno, nosotros lo mejor que podemos hacer es, si una herramienta de búsqueda en el catálogo Cisne, por supuesto, porque va a ser nuestra herramienta de búsqueda de cabecera. Para poder sacarle el mayor provecho es necesario iniciar sesión. Voy a iniciar sesión porque al iniciar sesión te permite unas funcionalidades personalizadas para que tú puedas, por ejemplo, guardar la búsqueda. Si has llegado a una búsqueda que realmente te interesa, no la pierdas, puedes realizarla todos los días que tú quieras. Lo único que tienes es que guardar esa búsqueda. O si no la quieres repetir, quieres más cómodamente que te lleguen alertas a tu correo electrónico de los documentos que hemos incorporado en relación con esa búsqueda, pues tú le das aquí a crear alertas y así estarás continuamente al día e informado. También puedes guardar los resultados de la búsqueda que te hayan interesado. Los guardas y una vez que los guardas, los tienes aquí y te va a decir si los quieres, si quieres crear una lista, una carpeta con esos resultados, que es algo muy interesante, crear carpetas temáticas o crear una única carpeta por cada curso, como vosotros veáis. Una vez que se crea, voy a seleccionar estos y voy a poner prueba, sesión, trucos, guardar. Pues una vez que ya he creado esta carpeta, que aquí la tenemos, pues podemos enviarnos todos estos resultados en forma de cita al correo electrónico. Podemos, si estamos realizando un trabajo, podemos darle a citar y se nos crearán, seleccionamos un estilo de cita, por ejemplo, el APA, séptima edición, y aquí tenemos las citas. Podemos copiar las citas y ponerlas en nuestro trabajo.
podemos enviarlas por correo electrónico a nuestro profesor o tutor para consultarles si la bibliografía que estamos buscando para nuestro trabajo de fin de grado, de fin de máster, si se adecua a lo que él nos ha pedido. Podemos moverlas a otra carpeta, eliminarlas, etcétera. Bueno, vamos a buscar ahora en la Web of Science. Para acceder a la Web of Science, voy a cerrarme aquí el catálogo Cisne y voy a ir aquí. Para acceder a la Web of Science, a mí me gusta acceder poner bases de datos, no ir a buscar, encontrar bases de datos y ir al listado alfabético y buscar. Me resulta mucho más cómodo poner aquí bases de datos y poner aquí Web of Science o Scopus. Cualquiera de las dos son las más potentes y bases de datos que tiene suscritas la Complutense. Además, son multidisciplinares. Perdón, que yo no sé qué he hecho con la búsqueda. Voy a darle para atrás. Bases de datos. Es que le he dado sin querer aquí a Docta. Docta es el repositorio, también podéis buscar en Docta. Si vais a hacer un trabajo de fin de máster o de fin de grado, Docta es nuestro repositorio institucional, es decir, donde aparecen todos los, voy a poner aquí, por ejemplo, aguas residuales, por poner algo. Y si ponemos Docta, va a buscar en nuestro repositorio Complutense, Docta Complutense, todos los documentos, aquí está, todos los documentos que se han creado en la UCM, es decir, todos los artículos que han creado los profesores, los libros, los trabajos de fin de máster, fin de grado, etcétera. Bueno, el objeto de la búsqueda de ahora era la Web of Science. Vamos a buscar en la Web of Science, que es el mayor grado de especialización dentro de este curso que estamos dando, y poniendo el nombre accedemos a la base de datos siempre a través de la Complutense y autentificados. Y la búsqueda que os tenía preparado para la Web of Science es buscar en qué consisten los tratamientos biológicos en la dermatitis atópica. Entonces, yo aquí he puesto, tenemos la caja de búsqueda simple y la caja de búsqueda simple que se le puede añadir más, hay una barra y se le puede añadir más cajas en función de todos los elementos que tú quieras combinar. Entonces, yo aquí he puesto atopic dermatitis entre comillas porque no es una palabra sola, sino una expresión compuesta de dos palabras para que las busque en ese orden, tal cual, todo junto, o eczema, que busque cualquiera de estas dos palabras, y lo quiero combinar con, a ver, lo voy a copiar de aquí, con tratamiento biológico o terapia biológica. Lo pongo directamente en inglés porque sabemos que en el ámbito de la salud la mayor parte se va a publicar en inglés. Entonces aquí he puesto Biologic Therapy, he puesto el truncamiento que os decía, que el asterisco sirve para suplir la terminación de las palabras, y aquí quiero indicarle que busque therapy, therapies en singular y en plural. Lo mismo puedo hacer con treatment, ponerle también el asterisco y lanzo la búsqueda. Aquí tenemos la búsqueda. Como veis, es una base de datos muy potente que nos sugiere incluso términos, palabras claves por las que buscar, incluso medicamentos propios de la dermatitis atópica como dupilumab, etcétera. Y los filtros, como veis, tiene una cantidad inmensa de filtros que nos permite siempre llegar a lo mejor de lo mejor. Le decimos que queremos buscar los documentos más recientes, 195, pero además, como veis aquí, si bajamos en áreas de investigación, podemos especificar, por ejemplo, en el área farmacéutica, darle a refinar dentro de un área amplia, que es lo que tenemos en el catálogo Cisne, que el catálogo Cisne clasificamos los documentos por grandes áreas, o sea, tiene cierto nivel de especialización, pero aquí el nivel de especialización es mayor porque
cuenta con un tesauro que es un tesauro, los que seáis del área de la salud, este tesauro, el MES, es un tesauro creado por la biblioteca, o sea, es el tesauro de PubMed, de Medline, de las bases de datos de ciencias de la salud. Y aquí están los términos que él detecta, los términos que se utilizan, los términos del tesauro que se han utilizado para clasificar esos documentos, y te los ofrece para que tú puedas escoger en esos términos y llegar a un mayor nivel de especificidad. Por ejemplo, si tú quieres pues seleccionar la dermatitis atópica por ejemplo, en mujeres, pues puedes refinarlo y te va a dar documentos donde el tema también es ese, no es una palabra clave. Lo bueno del tesauro es que te está hablando de documentos donde el tema es la dermatitis atópica en las mujeres y los tratamientos biológicos. O sea que estos 14 documentos ya van a ser documentos donde ese tema esté abordado con toda profundidad. Bueno, vamos a ir aquí a solo deciros que en cuanto a Cisne, a ver, vamos a donde estaba. Bueno, volvemos aquí, perdonad. Os lo digo, lo tengo aquí también. Es importante cuando vayáis a buscar manejar un poquito, mirar antes cómo es la interfaz de esa herramienta. Si vas a buscar en Google Académico, pues familiarizarse con los operadores que utiliza, con todo tipo de cosas. Lo mismo con el catálogo Cisne. Aquí, el catálogo Cisne dispone de ayuda, de una guía de ayuda donde te indica cómo buscar dentro del catálogo Cisne. Aquí os he puesto que existe esa ayuda, pero os voy a indicar dónde está. Vamos a abrir la página de la Biblioteca Complutense. Voy a poner Biblioteca Complutense. Biblioteca Complutense, accedemos al poner Biblioteca Complutense, accedemos al catálogo. Y aquí en este signo de interrogación de aquí arriba, que está arriba de la caja de búsqueda, pues aquí tenemos la ayuda del buscador Cisne, donde te indica pues todo tipo de cosas, cómo te puedes crear la cuenta, y las funcionalidades, cómo puedes refinar la búsqueda, todo lo que os he explicado, pues con mayor profundidad, aquí lo tenéis para que podáis ojearlo y afinar mucho con vuestras búsquedas. También os indico dónde está, que antes no lo he indicado, os puse el pantallazo de la búsqueda avanzada, pero no os indiqué dónde encontrarla. Bueno, la búsqueda avanzada podemos localizarla dando a buscar y encontrar, accedemos aquí a Cisne y aparece la búsqueda avanzada. Si no, cada vez que realicéis una búsqueda, por ejemplo, aquí si le pongo aguas residuales otra vez y procesos químicos, cada vez que realicéis la búsqueda os aparece arriba la posibilidad de ir ya no solo de filtrarla a través de estos filtros, sino de modificarla a través de la búsqueda avanzada. Y eso es algo con lo que os tenéis que acostumbrar, con ir modificando tanto los términos de búsqueda, ir guiándoos incluso por las herramientas de búsqueda que utilicéis, y para llegar a los mejores resultados, ya os digo, realizando el proceso de forma sistemática y evitando dispersarnos, porque realizarlo de forma sistemática en ese orden nos va a precisamente a evitar que nos dispersemos y ahorrar mucho tiempo. Bueno, espero haber sido de utilidad en esta clase.
que es una clase un poco inicial para familiarizarse con las búsquedas en el ámbito académico y nada, estoy abierta a responder todas las preguntas que queráis hacerme relacionadas con el tema. Espero que os gusten las búsquedas y que disfrutéis de las búsquedas y que si alguna se os atraviesa, que nos pidáis ayuda, que para eso existe un servicio de información bibliográfica. Pues nada más, me despido de vosotros. Hasta la próxima. Nos vemos en la biblioteca.